¿Qué tal? ¿Qué tal nos está tratando noviembre? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Trata bien? Uy, qué suerte. Luis Javis está potente en noviembre. Sí, no está aburrido, ¿verdad? Mi noviembre no está aburrido. Buenas tardes, Lady Wilfer. Cerrando proyectos. Eso es bueno. Esperemos que con éxito, ¿eh? Nunca es aburrido, dice. Noviembre nunca es aburrido. Septiembre, bueno, pero noviembre nunca es aburrido. Hoy vamos a ver el tema 3 de iniciación, ¿sí? Wilmer se nos ha adelantado el tema 7 porque está cerrando, pero aquí vamos a hoy a iniciar. Buen día, Brian. Estamos por aquí, ya sabéis, estamos por aquí ya en la semana 4, ¿sí? Vamos a ver el tema 3. Ahora veremos los ítems más importantes, y al final de la sesión, que es individual, sí, de una horita, pues los 5 últimos minutillos, presentamos la actividad 1. ¿La habéis descargado? ¿Le habéis echado un ojo? Si no, no pasa nada, ¿eh? Fíjate que la descargué, pero no he visto los requerimientos aún. Es de extensión cortita el enunciado, digamos. Al final, pues vamos a leerlo entre todos. Yo creo que está bastante claro, pero bueno, siempre quedan esos flequillos que son un poquito de interpretación. Así que intentamos que nos quede todo clarísimo, ¿vale? Eso, desde hoy, pues podemos empezar a hacerla ya. Tenemos fecha límite de entrega 12 de diciembre, que es este viernes no, el siguiente tampoco, el siguiente más. Yo creo que bastante bien, ¿eh? Como digo, en esta actividad se centra pues en estas tres primeros temas. Los dos primeros pues ya los hemos dado ciclos de vida, hemos dado objetivos estratégicos, y hoy vamos a ver este tema 3 de cómo preparar el inicio de un proyecto. Como siempre, estos son recomendaciones generales y habituales. Después, pues habrá partes bastante específicas. Ahora, como columnas importantes de cualquier inicio, que sí que habíamos establecido para una de las cosillas que todos estábamos de acuerdo, ¿sí? Que todo proyecto tiene una fase de inicio, sea de lo que sea, ¿sí? Construir pirámides o software para llevar al hombre a Saturno. Siempre vamos a tener una fase de inicio, siempre vamos a tener una fase de... En esta fase de inicio, como digo, pueden ser muy variadas, pero hay ciertos ítems que siempre van a estar presentes. No es el caso de lo primero que vamos a ver, pero está bien para darle un poquillo de contexto, porque aquí, buenos días, Víctor, vamos a ver el caso de negocio, ¿sí? No siempre, no es obligatorio tener un caso de negocio, pero por si se nos da o por si en nuestra empresa se trabaja así, vamos a ver en general qué es un caso de negocio y ejemplos generales. Nos vamos a parar en objetivos del proyecto, la importancia de los objetivos, ¿sí? Eh, en este PER me voy a parar un poquito más en los objetivos, porque esta semana, la verdad, estoy de tribunal de TFMs, tribunal de TFMs de este máster. Y aunque la verdad, buenos TFMs, buenos proyectos bien planteados, bien presentados, eh, una pena estos objetivos. Entonces vamos a pararnos aquí un poquito. No que todos no sepamos nuevamente qué es un objetivo de un proyecto, pero bueno, sí, para delimitarlo lo máximo posible. Y después vamos a ver pues esta acta de constitución, que sí que es obligatoria, más o menos formal, sí, de forma más o menos formal, pero sí que es obligatoria. Y este tratamiento de interesado, sí, este listado puede ser un listado soso, pero vamos a ver qué formas tenemos de gestionar esos datos de interés. ¿Sí? Uy, Víctor.
Empezamos entonces, pues, sí, por la parte más grande, por el contexto más grande. ¿Eh? Igual esto, como sabéis que estamos viendo el contenido de la asignatura desde el punto de vista del director de proyecto, que es el que ve, digamos, desde arriba, sí, más o menos todo en lo que estamos viendo, eso no significa que por encima no haya más, ¿verdad? Nosotros, como vimos pues aquí, sí, tenemos un proyecto, por encima del proyecto está el programa, ¿sí? Que es ese grupo de proyectos que tienen cosas en común, normalmente recursos. Tenemos el portfolio o la cartera, ¿sí? Que son todos los proyectos que tiene nuestra empresa o nuestra entidad. Sabemos todo esto bajo el plan estratégico. Ahora, nosotros como directores de proyecto no sería nuestra responsabilidad o desde el punto de vista o con el sombrero del director de proyectos, no sería nuestra responsabilidad decidir qué proyectos se llevan a cabo y cuáles no. Pero hay alguien que tiene la suerte de que esa sea su responsabilidad. ¿Alguien aquí se dedica a decidir qué proyectos son financiados y cuáles no? ¿O somos todos sufridores de las elecciones de los que eligen? Evito es sufrido. Juan Carlos, ¿sí? ¿Eres quien decide quién tiene suerte y quién no? Es como la lotería de Navidad. Pues Javier es sufridor. Edgardo también es sufridor. Ricardo de clase obrera soy. Sufrimos siempre. Sí, pero eso no significa que no haya alguien, ¿verdad? Como Juan Carlos, que elige. Ojalá de todos piden muchas cosas de ti. Eso es lo que hablamos siempre cuando comento la suerte que tenemos de tener distintos roles, ¿verdad? Porque hay roles que parece que va todo lo bueno, ¿verdad, Juan Carlos? Elige a ver a quién le da el dinero, a quién le da los recursos. No significa que tenga sus partes complicadas. Yo no querría, ¿eh? Yo no querría, Juan Carlos. Todos piden muchas cosas de ti. Tienes tus restricciones también, ¿sí? Víctor Manuel, y así es la vida, efectivamente. Todos tenemos, sí, nuestros pros y nuestros contras. Ahora, hay distintas variables a la hora de seleccionar proyectos, ¿cierto, Juan Carlos? Aquí, muchas veces, los seleccionadores siguen instrucciones también, casi siempre. ¿Eh? Una selección hay distintos métodos, evidentemente. Juan Carlos, claro, y con la IA se ha aumentado el tema de proyectos. Ah, es que esto lo estuvimos tratando la semana pasada, ¿eh? Que aumenta la producción, pero también aumenta, ¿verdad? Aumenta las herramientas, pero también aumenta las exigencias. Es verdad. Dentro de esos métodos de selección, evidentemente está pues, el factor económico. Pues que un proyecto que me va a dar mucho rendimiento económico tiene más papeletas para ser financiado. ¿Eh? Y el presupuesto se disminuye, pues también. ¿Eh? Si tenemos una herramienta que creemos mm, que puede funcionar con menos gasto, pues vamos a ir a por ella. Esto también lo vamos a discutir un poquito. Tenemos eso, como decía, hay quien tiene distintos proyectos para elegir, sí, pues 10 proyectos y puedo seleccionar o puedo financiar 4. Tienes que buscarte la vida. Y aquí Juan Carlos, pena que no tengamos más tiempo, nos podría dar esos trucos que hace para financiar unos sí y otros no. ¿Eh? Como decía, pues, a veces en baremos económicos puros, otras veces pues, tienen un sistema de puntuación, sí, según pues el rendimiento económico, el valor social, la imagen, puede tener muchas cosas. A veces no es solo un responsable, sino que son varios y existen votaciones, etcétera. Para esos afortunados, pobre Juan Carlos, para esos afortunados que reparten el juego, tienen también sus herramientas. ¿Sí? Así como nosotros tenemos matrices para gestionar nuestro proyecto, ellos también suelen utilizar matrices, diagramas que enfrentan unas variables con otras, normalmente de dos en dos, para que sea más visual, donde van situando los proyectos y van diciendo, pues mira, el proyecto uno está muy bien posicionado en esta matriz de tecnología competitiva frente a madurez, pero en el conocimiento del mercado está mal.
Quiero decir, no es difícil que haya verdades absolutas, como en todo. Ahora, dentro de todos estos proyectos que puedes tener para elegir, una herramienta que se suele utilizar sería el caso de negocio. ¿Utilizáis casos de negocio, Juan Carlos? Este, esta herramienta de elígeme a mí, sí, ¿verdad? ¿Crees que son útiles los casos de negocio? Caso de negocio para aterrizar el proyecto. Y aquí sí hay un poquito de debate o de forma o de filosofía, de vida, de creer que los casos de negocio cuanto más objetivos mejor, o cuanto más subjetivos o cuanto más vendidos mejor. No quita que el caso de negocio o el business case o el project proposal sea siempre lo que es un documento de trabajo que se utiliza para ver la viabilidad del proyecto. ¿eh? Dentro de esta viabilidad, lo de siempre, podemos definir viabilidad de muchas formas. Primero, que sea posible, ¿eh? Que económicamente sea posible y que sea posible desde todos los puntos de vista. Otra cosa es que nos compense. Estos casos de negocio son esos estudios de viabilidad económica que se usan como base para decidir si financiamos, bueno, para que decida Juan Carlos si financiamos el proyecto o no financiamos, ¿eh? Para ver si compensa esa balanza. Normalmente en estos casos de negocio, pues se enumeran los objetivos y las razones de por qué creo que este proyecto debe ser financiado. Ayuda a medir el éxito, sí, porque en el momento en que tengo objetivos y defiendo por qué tiene que llevarse a cabo, al acabar el proyecto, si puedo enfrentar esos resultados frente a lo que yo quería hacer y ver si el proyecto ha sido un éxito. ¿Quién presenta normalmente estos casos de negocio? ¿Quién diríais que presenta normalmente estos casos de negocio? Aquí busco experiencias diversas. Que esto puede depender un poquillo, ¿eh? Si trabajamos dentro de una compañía, digamos, si dirigimos proyectos en una empresa o en una organización, o si buscamos financiación por nuestra cuenta para clientes por otro lado, ¿eh? El caso de negocio en sí sería lo mismo, solo que la forma de presentarlo quizá pueda variar un poquito. Juan Carlos dice, el líder de TI con el acompañamiento de una persona de negocio. En el caso de, muchas gracias, Juan Carlos, de proyectos TI como el nuestro, ¿sí? Eso, en general, los casos de negocio, pues los suelen presentar el sponsor, ¿eh? En este caso, el líder de TI suele actuar como sponsor, o el director del proyecto en caso de que el líder de TI le diga, en caso de que nos lo den, lo vas a dirigir tú, preséntalo tú. Y en este caso, pues el director del proyecto haría esa presentación del caso de él. El porqué de los casos de negocio, pues pueden ser tan variados como motivos hay para llevar a cabo proyectos. ¿eh? Pues porque hemos visto una demanda de mercado que no tiene solución y nosotros tenemos una propuesta para solucionarla. Hemos visto que nuestra organización tiene una necesidad nueva y queremos cubrirla. Cambios en requisitos legales, un avance tecnológico, evidentemente, pues por encargo de un cliente, etcétera. Sí, pero suelen ser eso, propuestas de proyectos que queremos o que creemos que son financiados. En general, el contenido puede ser muy variado y también depende de la empresa, sí, depende de la compañía. Evidentemente, lo que se suele pedir es un propósito del proyecto, el porqué, una justificación. Propuestas de valor, aquí, si vemos dólares o euros por algún lado, o yenes, o lo que sea, por algún lado mejor, algo que se pueda contar. Indicadores de éxito, supuestos críticos, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, si buscamos en mi bibliografía casos de negocio, nos van a poner análisis de costes detallados. Sí, claro, pues dependerá del proyecto, pero sí por un alrededor, ¿sí? Aunque sea con muchos ceros y redondito. Una cronología general, pues esto me va a llevar de 6 a 8 meses. Muchas veces en proyectos con más incertidumbre no podemos dar una cifra, una fecha concreta, aunque sea una horquillita y siempre, pues eso, un análisis. Aquí, mm, igual muchos de nosotros sí no trabajaremos con caso de negocio, pero aquí dejamos pues algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, pues aquí también hay muchas variedades de formatos, quiero decir. Caso de negocio, muchas veces tenemos un montón de archivos que nadie se ve porque solo vamos a ver la presentación. También puede ser. Pero en caso de que lo tengamos, pues los hay más en formato tabla, más resumidos, sí, más por bullets, pues donde vamos diciendo, pues cómo contribuimos a la estrategia de negocio. Sí, esa parte que veíamos tan importante en cualquier proyecto. Pues nuestra estrategia es tener el mejor servicio y con este proyecto que quiero que me financies, lo vamos a conseguir. ¿Qué otras opciones se han considerado? Aquí, pues mira, hemos visto este problema, hemos considerado estas opciones y la que presentamos es esta porque es la que nos gusta. Beneficios, los pros de financiar este proyecto. Y aquí veis, no vamos a leerlo en detalle, pero veis por aquí un 4%, un 10%, un 5%. Siempre que podamos meter métricas, ¿sí? Algo alcanzable, algo que le dé al lector o al oyente una visión, aunque sea parcial, sí, aunque no sea exacta, de lo que se puede conseguir, mucho mejor. Y mejor que dejarlo todo abstracto. Y aquí unos tiempos y unos costes, eso, aproximados en la medida de lo posible. Aquí, análisis iniciales, pues entre 5 y 6 meses. A veces pues, tenemos que dar horquillas, ¿sí? Igual en otros proyectos más tradicionales, pues podamos ajustar ahí al minuto nosotros. Unos costes generales, y si tenemos un ROI, un retorno esperado, pues lo comentamos también, ¿sí? Aquí siempre vamos a tener que jugar, ahora que Juan Carlos no nos oye, con no ser ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas, ¿sí? No podemos decirle aquí, uy, esto lo vamos a hacer en 2 meses, te lo tengo hecho, y que no nos dé tiempo. Y tampoco le podemos decir, vamos a tardar 10 meses, porque igual a Juan Carlos le parece muchísimo esto, le parece demasiado tiempo. Entonces vamos a tener que intentar ser lo más realista posible, intentando que nos vaya. ¿Cierto o no, Juan Carlos? No podemos engañarnos mucho, ¿verdad? Hay otros casos de negocio, pues eso, un poquito más de redactados. Aquí depende mucho de las formas, ¿eh? Pues un poquito más redactados, pues con un resumen ejecutivo de en general lo que se va a hacer, una descripción de la solución. Veis que esto es menos forma de tabla y un poquito más de redacción. Si tenemos la cronología más clara, en vez de poner de 5 a 6 meses, pues un poquito de cronología. Pues mira, el caso de negocios aquí, este contrato aquí, la primera prueba se va a hacer aquí. Llega un momento en que va a ser a determinar, porque no vamos a poder pillarnos los dedos tanto, pero en la medida de lo posible, ¿sí? Al igual que si tenemos datos de quién va a dirigir, cuál va a ser la gobernanza del proyecto, si lo tenemos, lo ponemos, si no, evidentemente. Y después, pues hay casos de negocio de proyectos más grandes que como todo, pues se complica. Y te dice, está bonito ese modelo para hacer el trabajo. Luego depende mucho de los gustos, ¿eh? De cada uno. Es que, claro, esto es muy subjetivo también. Juan Carlos, en enfoque ágil tocaría en fases para demostrar adelantos. Claro, si vamos a hacer un enfoque ágil y tenemos o tenemos entregables parciales que podamos ir, aunque no tengamos fecha exacta, pues vamos vendiendo también, ¿eh? Así diciendo, aunque no lleguemos al final, mira qué mínimo valor te vamos a dar aquí. Cosillas bonitas.
En proyectos eso, un poquito más grandes, pues vamos a tener documentos pues, con distintas versiones, ¿sí? Pues más dados con sus índices grandes, con sus, mira, análisis medioambiental, y depende un poquillo de nuestro proyecto y de a quién se lo estemos vendiendo, ¿eh? Veis que lo que es el contenido básico es el mismo, pero más o menos desarrollado en la medida que se necesita. Como decimos, eso, pues hay encargados que tienen que elegir que financia, que no. Suponiendo que hemos hecho un caso de negocio precioso y Juan Carlos ha decidido financiar nuestro proyecto, tenemos que establecer muy bien nuestros objetivos. Esta fase de inicio, una vez tenemos más o menos el ok, tenemos estos objetivos que establecer y esas responsabilidades. Una de las herramientas, porque ¿cómo se establecen objetivos? Pensando, ¿sí? Llamando a la gente, preguntando. Ahora, dentro de todas las posibilidades, una de las herramientas que se suele usar, que es una herramienta muy sencilla, pero muy maleable también, es la matriz de objetivos, ¿sí? Que están por un lado y se pueden usar de distintas formas. Lo que tiene las cosas sencillas, ¿eh? Que se pueden usar de muchas formas. Por un lado, puede ayudar al director del proyecto a conducir esas discusiones, ¿sí? Una forma de ordenar y decidir con otras personas dónde situamos los objetivos o qué objetivos son más prioritarios o cuál es la mejor forma de redactarlos. Y por otra parte, ayuda al director a establecerlos, ¿sí? A decidir finalmente cuáles van a ser. Como comentaba, la matriz, muy sencillita. ¿Podemos tener otras variables? Podríamos, ¿sí? Al igual que las matrices que utilizan los directores de programas para decidir qué proyectos financiamos. Pues no, aquí podríamos poner cualquier dos. De las más usadas, prácticas, son decidir si cierto objetivo lo tenemos y si cierto objetivo lo queremos. Si queremos algo, ¿sí? Y lo tenemos, pues lo vamos a mantener. Si queremos algo y no lo tenemos, pues lo tendremos que conseguir. Y así podemos ir moviendo nuestros objetivos en las discusiones que vayamos teniendo con los distintos interesados. En general, como se suele usar, ¿sí? Como digo, esta herramienta y todas las que vayamos a ver, las utilizaremos como mejor nos funcione. Si yo aquí os explico, yo esto lo usaría así y a vosotros os funciona usándolo de la manera totalmente contraria, bien usado está, ¿vale? En general, este tipo de matrices, evidentemente, primero, recopilamos información, vamos haciendo un listado, vamos preguntando a todo el mundo, ¿tú qué cuáles crees que son los objetivos? Evidentemente, sí, si tenemos un cliente, pues le preguntaremos a él, ¿tú qué es lo que vas a querer? Aquí, pues va a depender de lo que el cliente sepa que quiere. Vamos a ir a los responsables de programación, a los responsables de TI, vamos a ir a los responsables de diseño, y les vamos a ir preguntando a ellos, ¿sí? ¿Cuáles creen que son? Después vamos a tener un listado enorme y vamos a intentar agruparlos, ¿sí? Y sintetizarlos en unos cuantos. Normalmente los objetivos no suelen ser tanto, solo que cada uno te los formula pues desde su punto de vista, ¿sí? Pues el programador desde el punto de vista de programación, el diseñador desde el punto de vista de diseño. En general, se suelen poder sintetizar en unos. Tendríamos este paso 3 que muchas veces damos por supuesto, pero sabemos que es importante, que es ver que estos objetivos sintetizados, que igual teníamos 3 páginas y ahora tenemos 10, que estén alineados con valores, con objetivos estratégicos de la compañía. ¿Eh? Y por último, podemos ir utilizando esta cuadrícula, moviendo los objetivos. Igual, al principio de una reunión hay algunos objetivos aquí que de repente se me mueven aquí. Lo vamos a poder ir usando en la medida que nos resulte más.
Ahora, una vez más o menos tenemos decididos los objetivos, antes o después de usar la matriz, porque podemos usarla cuando y como queramos, tenemos este establecimiento, esta redacción de objetivos. A todos nos suenan los objetivos SMART, ¿verdad? ¿O no? ¿Nos suena a todos? Ahí sí, sí nos. Y más o menos tenemos variedad también. ¿Sí? Que son estas fuertes recomendaciones de qué tiene que cumplir un objetivo para que esté bien formulado. Y esto, siguiendo, ¿sabes? En el mundo anglosajón gusta mucho las iniciales y formar este tipo de palabras. Y así, formando este smart, este elegante, o este inteligente, o este listo, tenemos las distintas letras que nos dan las características que debería tener. Ideal, vamos a decir. Que luego veremos que pues hay objetivos que quizá no podemos tenerle todas las letritas, ¿eh? Pero nosotros lo intentamos. Y nos quiere decir que en un objetivo tiene que ser específico, tenemos que saber exactamente qué queremos. Y tiene que ser medible, y esto es muy importante. En la medida de lo posible, nunca mejor dicho, tiene que ser. Tiene que ser alcanzable, ¿m? Tiene que ser eso, realista. No podemos pedir la luna. Tiene que ser relevante, tiene que ser importante para la compañía. Y tiene que poder hacerse en un tiempo determinado. Y sí que habíamos establecido que los proyectos tienen principio y tienen fin, pues tienen un marco temporal. Para pensar, muchas veces es fácil pensarlo, ay, sí, pues este objetivo fácilmente lo puedo hacer yo Smart. Y hay otros objetivos, otro tipo de proyectos donde hacer los objetivos Smart es más difícil o no es tan claro. Para esto, pues hay preguntas, sí, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, para saber si un objetivo es específico, es pensar qué es lo que vamos a hacer o cómo sabremos que está hecho. Muchas veces en cuestiones de diseño. En cuanto a medible, expectativas, ¿sí? De calidad, de frecuencia, de qué tiene que cumplir ese objetivo. Requisitos, medibles. Eh, ¿Qué recursos son necesarios y si los tengo? Si los tenemos para alcanzar ese objetivo. ¿Por qué es relevante? ¿Sí? Y eso, ¿cuándo debe estar completado? Por ejemplo, yo entiendo que hay proyectos donde pues las demás letras son muy difíciles, ¿sí? O son más difíciles. O cuando empiezo no las sé. Pero esta T la tenemos que tener siempre. Aunque sea una estimación, aunque sea una horquilla, ¿eh? Pues voy a hacer esto, esto y esto. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En 10 años? Aunque sea una horquillita, esto lo tenemos que tener en un objetivo. Por ejemplo, esto lo he hecho nuevo, a ver qué tal nos sale, ¿eh? Porque a veces así visto, y es un poco subjetivo también, ¿eh? Hay gente que ve los objetivos SMART de una forma un poquito distinta. Entonces eso, verdades absolutas no hay muchas en esta vida y esta no es una de ellas, ¿eh? Por ejemplo, tenemos una empresa, ¿sí? Que quiere desarrollar una aplicación para mejorar la comunicación interna de su propia empresa entre sus 200 empleados, ¿sí? Esto así, a bote pronto, a primera hora de la mañana del primer día del proyecto, es lo que tenemos. ¿Qué quieres? Una aplicación porque mis 200 empleados se mandan demasiadas cosas. Así, como primera, sí, como primer objetivo, tendríamos pues mejorar la comunicación interna de una empresa con una aplicación móvil. ¿Sí? Aquí estamos más o menos de acuerdo en este objetivo muy, muy, muy general. ¿Sí? Y este objetivo, pues hombre, no está mal. No, no miente. ¿Sí? Queremos mejorar la comunicación interna de esa empresa con una aplicación. Ahora, ¿cómo podemos delimitar este objetivo? Pues podemos ir haciéndonos estas preguntas.
¿sí? Por ejemplo, el qué. ¿Qué significa exactamente mejorar comunicación interna? ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué diríais que queremos mejorar? Entonces aquí o no lo sabemos, pues, esa info, ¿sí? O lo sabemos y lo formulamos, ¿sí? Pues le preguntamos al cliente, ¿qué quieres decir? Dice, uy, es que se mandan muchísimos correos inútiles. ¿Qué significa entonces exactamente mejorar la comunicación interna? Y aquí tenemos que preguntar y decidir muchas veces. ¿Cuál sería un posible reformulación de objetivo? Si, por ejemplo, mejorar la comunicación interna es hacer que intercambie menos correos. Claudia, que la comunicación sea más eficiente, más rápida, ¿sí? Más centralizada. Ay, cómo me gusta que habéis dicho lo de eficiente, porque, porque nos va a salir. Que no se utilice el correo corporativo como un chat, dice Luis Javier, ¿sí? Y ahí tenemos que preguntar, ¿sí? Para saber exactamente qué significa mejor. Evidentemente, sí, pues en los contextos pueden ser infinitos. Por ejemplo, no es la única respuesta, ni mucho menos. Un posible objetivo reformulado sería centralizar esa comunicación en una sola aplicación para reducir correos. ¿Sí? Aquí tendríamos más específico qué es esto de mejorar la comunicación. Ahora, una vez que lo tenemos un poquito más especificado, llegamos al cuánto, a las métricas importantísimas, en la medida de lo posible, ¿eh? Sé que vais a decir, ay, pues yo en este proyecto no puedo medir ya, en la medida de lo posible. Si ya vamos a centralizar la comunicación interna en una sola aplicación para reducir los correos, ¿cómo sabemos que llegamos a lo que queremos llegar? ¿Qué podemos medir para saber si reducimos correos? A ver, Víctor Manuel, me parece que los correos deben realizar permisos para no utilizarlo como chat. Y sería un requisito quizá de esa aplicación, ¿verdad? Ciudadanos, claridad en el mensaje, en los canales de comunicación, transparencia, eficiencia, rapidez de respuesta. Sí, vemos las cosillas que podemos medir. Juan Carlos, medición de las cuotas de almacenamiento de correo por medio de un tablero. Aquí, cualquier medición que se nos ocurra sería buena. Eso, intentando mantener este objetivo un poquillo sencillito, ¿sí? Aquí, que quiero reducir los correos. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiero reducir los correos? Y cada vez que formulemos un objetivo donde existan las palabras reducir correos, mejorar calidad, mejorar eficiencia, todas estas mejoras o empeoramientos, si podemos ir asociarlos con una métrica, Luis Javier, reducirlos en un 25% puede ser. Podría ser, ¿sí? Y ahí metemos una métrica, considerando eso, lo que hablábamos antes, ¿sí? Un equilibrio entre nuestro deseo que podría ser. Entonces aquí, pues eso, reducir un 30% en 4 meses, ¿sí? Y así ya tenemos una métrica de cuánto queremos reducir. Una vez tenemos esto, un poquito más centrado, y de reducción de errores por falta de comunicación, menos reprocesos, en cuentas. Exacto, y aquí podemos ir metiendo, aunque no sea en el objetivo general, ¿sí? En los objetivos específicos podemos meter un montón de métricas. Sí, pues reducir un 20% los reprocesos y todo eso que podamos tener mejor. ¿Cuánto y en cuánto tiempo también, dice Luis Javier? Sí, a veces esto es un error o no, ¿eh? Algo que suele pasar, que por ejemplo, podríamos haber puesto reduciendo un 30%. ¿En cuánto tiempo? Porque igual pasa un año y aún no redujimos el 30%, pero como no dijimos en cuánto tiempo, si podemos cerrarlo mejor. Una vez tenemos las métricas, aquí solo hemos incluido una, pero todas las que podamos incluir, tenemos el cómo vamos a hacerlo.
Porque aquí vamos a desarrollar una aplicación web. ¿Sí? ¿Se podrían auditar esos correos? Pregunta Víctor Manuel. Dentro del establecimiento de cuál es la situación, se podría, sí, está dentro de la legalidad y los usos. Oye, eso sería interesante, pero complicado, Víctor Manuel. Si en la siguiente nos preguntamos cómo, ¿sí? Pues igual contratamos a una empresa externa o igual, ¿sí? Recurso y tiempo, ¿dónde lo vamos a sacar? Esto, si podemos, si lo sabemos, si es relevante, lo incluimos en el objetivo. Por ejemplo, que en nuestra empresa hay un departamento que se dedica a hacer desarrollos, cerramos, ¿sí? Y incluimos en el objetivo centralizar la comunicación interna mediante una aplicación que vamos a desarrollar en las aplicaciones, reduciendo bla, bla, bla. Vamos, vamos estando de acuerdo hasta aquí. Claudia dice sí. Eso, aquí podría haber muchas posibles respuestas, ¿eh? Pero para darnos una idea de qué es lo que se pretende con estos SMART. Aquí tenemos el para qué, ¿sí? Que muchas veces, como se sobreentiende, porque los proyectos suelen tener objetivos, mejoras muchas veces evidentes, y que solo con la redacción ya dices tú, hombre, pues claramente para ahorrar dinero, y se ve claramente. Eh, como no cuesta nada ponerlo, pues si lo sabemos lo ponemos. Por ejemplo, aquí. En este para qué es objetivo relevante para la empresa, ¿no? ¿Eh? ¿O qué gana la empresa si lo logra? Por ejemplo, aquí, pues después de una reunión hemos decidido que en este para qué vamos a incluir para mejorar la eficiencia y reducir la pérdida de información. ¿Qué nos parece este añadido? Es un añadido que me dice para qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero para mejorar la eficiencia, ¿cuánto? ¿Cómo defino eficiencia? ¿Cuánto quiero mejorar la eficiencia? Reducir la pérdida de información. ¿Cuánto quiero reducir? ¿Sí? Cada vez que metamos un algo, si podemos, muchas veces no podemos. Si podemos, incluimos una métrica que me ayude a establecer la meta de lo que estoy haciendo. Tiene más claridad, dice Claudia, es más claro, ¿sí? Todo esto muchas veces pues no sabemos muy bien para qué se hace. Aquí podríamos intuirlo, pero no. Mi hermano dice, muchas veces los enemigos de una empresa son los propios trabajadores. Una empresa tiene muchos enemigos. Aunque sea sin querer, ¿verdad? Aunque sea por las formas de trabajar o por... Sí que pasa, sí. Tenemos, por último, esta pregunta de cuándo lo voy a tener. ¿Sí? Esto sí que lo tengo que tener siempre. Estas otras preguntas, pues eso, a veces son más o menos difíciles de medir, menos objetivos, a veces son más o menos claros para qué los quiero, pero ¿el cuándo? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo tiene que estar esto hecho? Esto, un buen objetivo lo tiene que tener. Aquí, pues ponemos una estimación general, estimación más o menos exacta. Y si tengo un objetivo, pues le añado, esta aplicación la va a desarrollar el departamento de aplicaciones en tanto tiempo. Y así pasamos de mejorar la comunicación interna de una empresa con una aplicación a reducir en un 30% los correos interdepartamentales en un plazo de 4 meses de su lanzamiento mediante una aplicación móvil de comunicación interna desarrollada por el departamento de aplicaciones. ¿En cuánto tiempo? 3 meses, por si a alguien le quedaba la duda, para mejorar la eficiencia y reducir la pérdida. Vemos las ventajas de tener un objetivo más centradillo, ¿sí?
Pues, Ricardo, sí, muchas veces de la lectura de un correo se pierde información esencial. Es más complejo buscar un dato del inbox que en una aplicación que maneja base de datos. Exacto. Muchas veces decimos, ay, sí, eso es importante, mándamelo por correo, para que quede ahí, ¿sí? Por escrito y guardado. Luego búscalo tú. Luego buscar eso, los buscadores de correos también son un mundo aparte. Lina Marcela, puede incluso mejorar la especificidad si se considera la problemática de manera más puntual. Por ejemplo, se envían correos, pero la gente ha perdido la costumbre de leerlos todos. También, ¿sí? Que cuanto más información podamos añadir aquí, mucho mejor. Ahora, esto, por ejemplo, y aquí hay distintas formas de trabajar. Esto podría ser un objetivo general y podríamos ir especificando, ¿sí? La esmartización del objetivo a través de objetivos específicos, dependiendo de los paquetes de trabajo que vayamos teniendo. O hay gente que quiere que el objetivo general ya esté muy, muy específico, o sea, esto específico, y luego, pues según los paquetes de trabajo o lo que sea, ir teniendo objetivos específicos con entregables propios. Aquí, en el mundo del objetivo, distintas formas de organizar, ¿sí? De organizar la información, pero cuanta más tengamos desde el inicio, mejor. Y de otra manera, por eso debemos tener presentes los tres pilares de la seguridad de la información: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Y muchas veces esas cosas se pierden, ¿sí? En las soluciones que usamos. Mira, dice, ¿hay algún lineamiento que limite qué tan específico debe llegar a ser un objetivo para un proyecto? No, no hay un blanco negro. Un objetivo, y aquí podríamos discutir otro ratillo, tiene que ser lo más específico posible manteniéndose claro. Si yo empiezo a añadir aquí especificidades que la gente cuando acaba de leerlos ya no sabe lo que estábamos haciendo, ahí el objetivo pierde su objetivo. Por eso a veces es importante separar el general o dar el general un poquillo así y luego los específicos poquito a poco ir marcando. Ricardo dice, los políticos deberían usar objetivos es más para sus... No, que luego tenemos métricas, Ricardo, y aquí no cumple uno. Sí. Y una vez tenemos establecidos los objetivos, ahí sí podemos, como directores de proyecto, comprometernos a hacer esto o no. ¿Vale? Porque cuando nosotros como directores de proyecto firmamos un acta de constitución, firmamos este contrato entre nosotros y la organización de te voy a hacer esto con esta calidad, en este tiempo y con este dinero, el te voy a hacer esto viene marcado por el objetivo. Si el objetivo fuese mejorar la comunicación interna de la empresa con una aplicación, ¿sí? Y yo al acabar el objetivo hubiese ahorrado 3 correos, yo habría mejorado la comunicación interna. ¿Por qué? Porque no hay métricas que me definan qué es mejorar. El objetivo tiene que estar bien marcado, ¿sí? Así, esta acta de constitución, que es no es este contrato entre el director de proyecto y la empresa, la organización, está bien definida, ¿sí? Porque en un acta de constitución, eso, este, este contrato vinculante que firmamos como directores de proyectos, pues sí, hombre, viene el propósito del proyecto, así en general, la justificación, y la descripción general, vamos a hacer esto. Normalmente, pues podemos poner riesgos generales, descripción de requerimientos, los objetivos, los criterios de éxito. Esto es importante marcarlo desde el principio, si nos estamos comprometiendo a hacerlo. Y si me ponen reducir los correos un 90%, yo eso no te lo firmo. Yo no voy a poder hacer eso en la vida. Estos objetivos tienen que estar bien marcados. Aquí, al igual que con los casos de negocio, los formatos, digamos, de actas de constitución son variados, ¿eh? En general, suelen tener algunas de estas cosas, más o menos según si el contrato, si el acta de constitución es más o menos detallado. Aquí, pues un ejemplillo que nos dejan, ¿sí? Donde en general, pues se pone una misión, un objetivo,
¿eh? El alcance, fijaos en este objetivo, facilitar el establecimiento de relaciones profesionales. ¿Esto es un buen objetivo? Esto tiene que ver con el project management. Claro que sí, claro que sí. Vamos a gestionar un proyecto si están bien marcados los límites. Dice, es muy relativo, es muy relativo. ¿Facilitar el establecimiento de relaciones profesionales? ¿Cómo? ¿Cómo me las vas a facilitar? ¿Cuánto me las vas a facilitar? ¿Qué faltan aquí? Esmartizaciones. No es objetivo, efectivamente. Muchas veces en las actas de constitución vemos objetivos laxos. Estas cosas las tenemos que marcarse. Muchas veces está marcado en esta acta de constitución el alcance general, ¿sí? Quizá no está especificado todas y cada una de las tareas que vamos a hacer, pero sí las tareas generales, ¿sí? Una página de inicio, una página de actividad, así, en general. Mejor acta de constitución cuanto más específico. Del mismo modo que los objetivos, especificamos hasta que pierde su razón de ser, hasta que se dificulta por tanta especificación. Hitos principales, dependencias, riesgos principales. Sí, en la acta de constitución sí que sabemos ya la gobernanza en general. Sabemos normalmente, hay casos para todo. Sabemos el sponsor, sabemos por nosotros que estamos firmando. Muchas veces tenemos equipo y ya, a veces no. El equipo que sabemos, pues lo ponemos, pues el responsable de UX, el responsable del director de calidad, ¿sí? Lo vamos poniendo todo. Eh, Me alegro que tú no es. Lo importante es que nos quede a todos claro y que veamos que hay mucha variedad. Es que a veces explicar estas cosas es difícil porque como cada uno de nosotros estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? A veces si es un poquito distinto parece que se pierde un poco. Y en esta parte de inicio, aparte de la importancia, sí, de los objetivos, porque bueno, el acta de constitución es más papeleo que otra cosa. Importante, ¿eh? Pero papeleo. Aparte de los objetivos, ¿qué tenemos también? Los interesados del proyecto. ¿Que quiénes son los interesados del proyecto? Los stakeholders. ¿Y quiénes son? ¿A quién llamamos interesados? A los que quieren ser parte del proyecto. Por una parte, a los que quieren ser parte del proyecto, ¿sí? ¿Quién más? Porque también hay los sponsors, los que invierten. Los sponsors son interesados en el proyecto también, ¿sí? Lina, los aliados, los key users, sí, los usuarios finales, los aliados. Los que no son aliados son interesados del proyecto. Los que nos miran con malos ojos. Edgardo, clientes, patrocinadores, proveedores, Claudia, proveedores. ¿Sí? Todas esas personas se ven afectadas por nuestro proyecto. Los interesados del proyecto, Edgardo dice hasta nuestra competencia. ¿Sí? La competencia se ve afectada por nuestro proyecto. La competencia es un interesado. Es un interesado que nos ve así un poquillo mal de reojo, pero es un interesado. ¿Tienen que ser personas los interesados de un proyecto? Quizá no, quizá estoy haciendo un proyecto a favor del medio ambiente y el medio ambiente es interesado del proyecto. ¿Eh? Es de doble filo la competencia. La competencia nos achucha, sí, nos pica un poquito, que a veces está bien, ¿eh? ¿No? Y entonces estos interesados es cualquier persona o cosa o organización que se ve afectada por nuestro proyecto. De forma positiva, esperamos la mayor parte, pero también de forma negativa. Los competidores también son interesados.
Ahora, tenemos que tener registro de todos estos actores que hay en nuestro proyecto. Claro, podemos aprender de ellos benchmarking. Podemos establecer dónde estamos y ver dónde están los demás. ¿Mm? Pues al igual que en muchas cosas de un proyecto, lo primerito, igual que con los objetivos, que con los riesgos, que con los requerimientos, lo primerito es hacer un listado de interesados. Aquí, si nuestro proyecto es pequeño, relativamente pequeño, tendremos pues una cosa manejable, un listado más o menos manejable. Cuanto más grande es el proyecto, más interesados suele tener, ¿sí? O cuanta más envergadura tiene. Entonces, por un lado, podemos tener una lista, y esta lista, como podemos tener una lista general, pública, digamos, para todos los habitantes del proyecto. Podemos tener un listado propio, y aquí, teléfonos, roles, clasificación, si es rival, si es amistoso, cumpleaños, equipo de fútbol, aquí podemos poner lo que queramos. Ahora, muchas veces tenemos un listado enorme de interesados y es poco práctico tener un listado por tener. ¿Qué podemos hacer? Una matriz de análisis. Aquí, nuevamente, solemos enfrentar poder e interés, porque son dos variables importantes en un interesado, ¿sí? ¿Qué interés tiene mi proyecto y cuánto poder tiene sobre mi proyecto? Y tú dices, pero en el camino hay desertores también. Esto es muy interesante, porque este tipo de matrices, ¿sí? Nos ayuda a establecer, pues mira, este interesado, cliente, tiene mucho interés en el proyecto porque me lo ha encargado él y tiene mucho poder porque es el que me paga y decide, ¿sí? Lo tengo que atender estrechamente. Ahora, esto no es una foto, ¿sí? Los interesados, a medida que avanza el proyecto, se pueden ir. Igual en esta fase, aquí hay un interesado que tengo que atender estrechamente, pero en la siguiente fase, pues mira, ya tiene menos poder o ya no le interesa tanto y ya va cambiando de cuadrante. Y así voy a tener en una matriz más o menos manejable y visual dónde están los interesados y qué relación tengo que tener. Nuevamente, es una herramienta a nuestra disposición. ¿Es obligatorio usarlo? No, es práctico si tienes un número de interesados respetable. Por otro lado, otra forma de utilizar estos interesados es ver la responsabilidad que tiene cada uno. Y esto sí que igual nos suena a muchos, esta matriz de asignación de responsabilidades, esta RACI, la más famosa, la RACI, donde pues tenemos ciertos roles y ciertas establecidos de quién es responsable de las tareas, ¿sí? Y después todo esto es ajustable. Lo importante en una matriz de asignación de responsabilidades, pues es la R de responsabilidades. Después, pues oye, pues igual yo en mis tareas no las tiene que aprobar nadie, pues le quito la A porque no me sirve. Pero normalmente voy a tener siempre una R con otra serie de requisitos. ¿Eh? ¿Estoy obligado a usar esta matriz de asignación de responsabilidades? No. Hay muchas otras matrices que sí me son útiles para mi especialidad, puedo utilizar. La matriz ARC, pues mira, aquí solo se aprueba, se revisa y se crea. Aquí no hay responsable en sí. No hay responsable en sí, ¿entendés? Todas estas matrices las podemos hacernos. Hay algunas más famosas, pues tienen su utilidad, sí, pero las podemos customizar, digamos. También dentro de ese grupo, dice Víctor, hay que tener en cuenta profesionales capacitados y eficientes porque si no, no avanza el proyecto. Claro, aquí en estos roles vamos a tener nuestras responsables principales. Y como parte final de esta iniciación, ¿sí? Tenemos esta reunión inicial del proyecto, este kick-off meeting, donde pues nos sentamos, ya tenemos objetivos, porque no vamos a reunirnos sin saber los objetivos. Tenemos ciertas estimaciones, ¿sí? Establecemos las responsabilidades principales, por lo menos para la semana que viene. E importante y muy recomendable tener esta parte de preguntas y respuestas en esta reunión inicial, ¿sí? Que nadie se quede con duda de
quién tiene que hacer qué. Que nadie se quede con la duda de qué objetivo estamos persiguiendo. Si veis que es una fase que quizá no tiene muchas tareas, pero son tareas. Uy, que nos quedamos sin tiempo. Ya me he emocionado con la fase de inicio y nos vamos a quedar sin explicar la actividad. ¿Habéis visto la actividad? Sí, es una actividad, eso, como digo, de repaso, ¿sí? Que es muy útil, aparte de que nos consigue puntillos de evaluación continua, nos ayuda a repasar todo esto que hemos visto en estos tres primeros temas. La actividad, nos dicen aquí que somos un grupo de trabajo de una pyme, ¿sí? De base tecnológica, y tenemos una idea, que queremos que nos financien. Decidimos hacer una propuesta al CEO de la organización con nuestra propuesta, porque queremos que nos financien estas ayudas. Estas ayudas son un poquito para darnos una idea, ¿sí? Del tamaño del proyecto. Pues mínimo financiable 175.000 euros, actuaciones de más de un año para que el proyecto se tenga cierta envergadura. ¿Y qué me piden en esta actividad? Primero, ¿sí? Que le demos una vuelta al contexto. ¿Sí? ¿A qué se dedica la pyme en la que trabajáis? Esta actividad no está dentro del proyecto transversal del máster. Yo aquí os agradezco que penséis un proyecto propio. ¿Sí? Así, pues también sé qué es lo que os interesa y cuáles son vuestras áreas. Le damos un poquito de contexto. Pues queremos hacer esto, esto y esto. Y este apartado uno, facilísimo. En el punto 2 nos pregunta los objetivos del proyecto y nos pregunta si estos objetivos son SMART. Aquí hacemos un pequeño análisis para ver si los objetivos son SMART. Nos piden que elaboremos una matriz de objetivos. Esa matriz de objetivos que vimos, ¿sí? Donde pues íbamos situando los objetivos según los teníamos o los queríamos, una pequeña matriz con una pequeña justificación de por qué he decidido que esa matriz sea así. En el punto 3, esto que he sido yo muy pesada. Aquí nos preguntan si los objetivos de nuestro proyecto están en línea con algún objetivo estratégico de la empresa, tal y como tiene que cumplir todo. Nos piden en el 4 ciclo de vida del proyecto, esto que vimos en el tema 2, que así pues repasamos también, sí, vamos al PDF, vamos a la presentación de clase y repasamos un poquillo las fases del ciclo de vida del proyecto. Y nos piden aquí que describamos actividades principales, ¿sí? De cada una de las fases. No tenemos que ir muy al detalle, actividades principales. Vimos también en estas sesiones competencias importantes en directores de proyectos, especialmente proyectos TI. Aquí nos piden un poquito una reflexión personal, este es mi punto favorito, eh, sobre pues, qué habilidades tenemos como directores de proyectos TI, qué habilidades creemos que podemos mejorar. ¿Sí? Aquí, evidentemente, no hay una respuesta correcta y una incorrecta. Mientras yo haga una reflexión y justifique esa reflexión, esto está bien hecho. Un puntito de interesados del proyecto, esta parte final que hemos visto, ¿sí? Pues un pequeño listado de interesados. ¿Cómo utilizaría yo esta matriz de interesados? Y por último, análisis, veis que aquí, general de riesgos, ¿eh? Unas amenazas generales y unas oportunidades generales, para que tengamos en cuenta viento a favor y viento en. Todo esto lo tenemos que hacer en grupo, ¿sí? Nos piden una extensión, pues eso, 10 páginas máximo en cierto tamaño y cierto interlineado para que todos más o menos tengamos los mismos requisitos. E importante, aquí, toda actividad y también el trabajo fin de máster, fijarnos en los criterios de evaluación o en las rúbricas, ¿sí? Que nos van a evaluar y cuánto. Jason, profe, ya se realizó la asignación de grupos. La asignación de grupos ya tendría que estar hecha, ¿sí? ¿O habéis recibido un correo?
en Comunidad Unir, si no me equivoco. O si no, preguntadle a vuestro mentor, sí, o mentora por vuestro grupo, si no queréis. Nina pregunta por Andrea del Vil. Si queréis utilizar el foro del aula para buscar compañeros, también podéis, ¿eh? Aunque por correo deberíais. Más o menos claro lo que tenemos que hacer en la actividad, ¿sí? Ahora, como veis, mi grupo no lo encuentro, profesora. Víctor Manuel, pregúntale al mentor, ¿sí? Que seguro que lo sabe. ¿Por qué quieres llorar? Sí, es facilísimo esto. Como veis, en estos criterios de evaluación no se tiene muy en cuenta el formato, pero ya que estamos haciendo actividades, ¿sí? Y ya que vamos a tener que hacer un trabajo de fin de máster, aprovechamos, ¿vale? Y vamos practicando un poquillo. Igual muchos de vosotros estáis acostumbrados o muy acostumbrados a hacer trabajos académicos, pero si no, pues tienen sus especificidades, ¿sabes? Se agradece, ¿sí? Que pongamos una portada, se agradece un índice de contenido cuando tenemos un informe de varias páginas y unos pequeños consejos de formato académico para ir ensayando, ¿sí? Y para entregar trabajos que sigan, digamos, las normas de educación del mundo académico. Formato APA versión 7, exacto, Víctor Manuel. Sí. A ver, la versión, sinceramente, no es tan importantísima mientras sea coherente y homogénea. ¿Que quiero usar la 6? Puedo usar la 6 mientras siempre. ¿Me explico? Habiendo una versión 7. Pues usar. Oye, soy profesor, como usted enseño también, dice Víctor Manuel. Pues verdad que es importante, Víctor, el formato académico. Que a veces, una vez te acostumbras, sí, sale solo, pero es verdad que si no estamos acostumbrados, pues tenemos que esforzarnos un poquillo más. ¿Dudas? ¿Nos quedan algunas dudas sobre el tema? ¿Dudas sobre la actividad? ¿O la tenemos clara? Fecha de entrega de la actividad. Si no me equivoco, 12 de diciembre. Este viernes no, dos viernes, más de 2 semanas que tenemos. ¿Sí, gato? ¿Está claro? Estupendo. De todas formas, ¿sí? Cualquier cosilla mientras le estáis haciendo, pues a veces surgen dudas. Tenemos en el foro, ¿sí? Dudas para actividades. Pues preguntamos ahí, ¿vale? Y Javier, creo que debo leerla con mayor detenimiento y luego le voy a preguntas por el foro. Sin problema, ¿sí? Cualquier dudilla que tengáis, esto no sé cómo hacerlo, esto, preguntamos en el foro, ¿vale? Que para eso. Pues muchas gracias por haber asistido. Perdonad estos 5 minutos que os he robado. Quien quiera y pueda, pues nos vemos la semana que viene, sí, que vamos a empezar ya con el tema de planificación, que ya sabemos que todos somos muy fans de planificar. Que tengáis muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias.